Algunos llevaban demasiado equipaje y golpearon las vigas de madera, causando varios derrumbamientos y más retrasos infortunados. La gente pregunta, ¿qué hacíais tumbados en el túnel? Bueno, esperar 3/4 de hora más o menos a que el techo se reparara. Es la única respuesta que puedo dar. Simplemente quedarnos tumbados ahí. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Para hacer la escapada más agradable, habían instalado unas luces eléctricas que provenían de unos empalmes tomados del sistema eléctrico de la prisión con cables robados. Pero alrededor de medianoche, un bombardeo aéreo sobre Berlín causó un corte eléctrico y se quedaron sin luz. Se perdieron otros 35 minutos. La progresión era lenta, pero al final, uno por uno, todos empezaron a alcanzar la salida del túnel. Yo estaba totalmente excitado. Estar al otro lado de la alambrada significaba ser libre. No importaba por cuánto tiempo. Era como servirse un gran whisky con soda. Los hombres seguían arrastrándose hacia la libertad. Pero de pronto, uno de los guardianes se alejó de su puesto y se dirigió hacia el túnel. Si se acercaba mucho más, todo estaría perdido. A las 4:45 de la madrugada, 76 hombres habían escapado, pero el guarda se acercaba peligrosamente a la entrada del túnel. Yo era el número 76 y estaba ahí tumbado en el túnel, vigilando la progresión del guarda, esperando que se volviera y se alejara. Pero seguía avanzando, hasta que prácticamente dio con la apertura. Y el chico, que estaba esperando arriba, echó a correr, como perseguido por el diablo. El guarda disparó y Keith Ogilvy escapó entre los árboles. Yo estaba en el túnel, más o menos por la mitad, cuando oí un disparo. No podía darme la vuelta, así que retrocedí marcha atrás. Regresé al barracón y ahí había un jaleo impresionante, claro. Todo el mundo estaba quemando los papeles, comiendo lo que podían de las raciones porque sabían que las cosas iban a ser confiscadas. Todos comían las chocolatinas como locos. Los guardas del Stalag Luft 3 pronto descubrieron las pruebas incriminatorias mientras se mandaba un mensaje de alerta general a toda Alemania. Cualquiera que fuera su desenlace, la gran evasión había alcanzado su meta principal. Más de 5 millones de alemanes serían apartados del esfuerzo bélico para buscar a los prisioneros evadidos. Los fugitivos estaban ahora lejos y libres. Muchos, como Dick Churchill y Keith Ogilvy, cruzaron el bosque helado andando, esperando recorrer los 160 kilómetros que los separaban de la frontera checa. Pero pronto les traicionaría la dureza del clima. Agotados y helados, todos fueron capturados por los nazis. Otros fugitivos como Sidney Downes, Jimmy James y Des Neely viajaron en tren. Pero bajo el intenso escrutinio de los alemanes, sus tapaderas fueron finalmente descubiertas. Me estaban interrogando en el tren y yo pensaba que lo estaba haciendo bastante bien. Pero al final me dijo, no le creo. Yo le pregunté qué es lo que había ido mal en el interrogatorio. Y él me contestó que yo había sido bastante persuasivo, pero lo que le había convencido de que yo no era la persona que decía ser era que yo llevaba la misma camisa y la misma corbata que en la fotografía. Algo que no ocurre nunca en la vida real. De los 76 que escaparon por el túnel, solo 3 lograron alcanzar la libertad. Uno consiguió llegar a Holanda en tren, mientras los otros 2 se subieron a bordo de un barco sueco. Cuando fueron capturados y encarcelados, muchos pensaban que iban a regresar al Stalag Luft 3
para ser confinados en la fresquera. Pero esta evasión era distinta. Hitler en persona fue informado de la masiva evasión y se puso furioso. Ordenó que la Gestapo los ejecutara a todos. Pero Göring consiguió convencer al Führer de que una acción tan drástica podría provocar represalias de los aliados contra los prisioneros alemanes. Se decidió que 50 de ellos morirían. Grupos de 6, 8, 10 eran llevados de la cárcel por la Gestapo y desaparecían. Sabíamos que se habían ido, pero no sabíamos ni a dónde, ni lo que les había pasado. La versión optimista es que habían sido devueltos a un campo de prisioneros. En realidad, por supuesto, habían sido llevados a la muerte. Cada grupo fue conducido al Stalag Luft 3. En algún lugar, los coches paraban y los fugitivos eran invitados a estirar un poco las piernas. Entonces un agente de la Gestapo se acercaba por detrás y les disparaba en la cabeza. Nadie sabe realmente cómo se escogieron a los 50 que morirían. No se siguió ninguna lógica en la elección. Roger Bussell fue ejecutado, mientras Winsday, el oficial de más rango, se salvó. De los 23 supervivientes, muchos volvieron al Stalag Luft 3 y fueron oficialmente informados de la terrible noticia. Nuestro oficial superior fue informado por el comandante de que 50 de los nuestros habían sido abatidos mientras intentaban escapar. Y él enseguida le preguntó cuántos heridos había. Y el oficial alemán se dio la vuelta y con lágrimas en los ojos volvió a repetir que habían sido abatidos mientras escapaban. Así que sabía perfectamente en ese momento que no habían muerto intentando escapar, sino que habían sido asesinados. Varias semanas después, unas urnas con las cenizas de las víctimas fueron entregadas a los hombres. Los supervivientes fueron autorizados a erigir un monumento en memoria de sus camaradas caídos. Todo el mundo estaba en estado de shock por la incredulidad. Se aceptaba la posibilidad de que alguien que intentara la locura de saltar por encima de la valla a pleno día pudiera ser interceptado por un centinela. Ese tipo de cosas se aceptaban. Eran parte del riesgo. Pero el asesinato a sangre fría de 50 oficiales era inconcebible. Era difícil de asimilar al principio, pero al final nos convencimos de que había ocurrido. Y todos teníamos amigos, por lo menos uno de los 50. Fue increíble. A pesar de este trágico resultado, los intentos de fuga prosiguieron. Un nuevo túnel llamado George estaba en construcción cuando la guerra terminó. Jimmy James, Sidney Taus y Winsday fueron enviados al campo de la muerte de Sachsenhausen. Hicieron otro túnel por donde escaparon, pero fueron de nuevo capturados. Un año más tarde, los campos de prisioneros eran liberados por los aliados. En un último acto de glorioso desafío, los presos incendiaron las instalaciones y se prepararon para regresar a la libertad de sus hogares. Habían sobrevivido, pero habían perdido años de su juventud en manos del enemigo. Sin embargo, otros habían sido más afortunados, librándose de la captura y eludiendo a los nazis en plenas líneas enemigas.